tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar un poco de lo que es la columna para que tengamos la idea más adecuada de qué tenemos cuando referimos un dolor a nivel de la espalda baja, a nivel de la cintura, a nivel de la cadera, que a veces tenemos el mal concepto de lo que es la cadera. Vamos a platicar un poquito de algo sencillo para poderlo entender, cómo es nuestra columna. La columna es una estructura anatómica muy delicada. La columna empieza en la zona cervical, tiene diferentes nombres. La zona cervical, es decir, a nivel del cuello, se llama cervical, son 7 vértebras. Después le sigue la zona dorsal, que son 12 vértebras. Después la zona lumbar, que es esta que tenemos aquí, que es la que da muchos problemas. Después tenemos el sacro y el coxis. Esto, que es un modelo plástico, nos puede dar un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando, o por qué duele la espalda, por qué duele la cintura. La estructura de la columna es como la estructura de un edificio. La columna soporta carga, entonces puede doler simplemente la columna por una sobrecarga. El peso es una de las causas principales porque puede doler la columna. Duele por sobrepeso, por sobrecarga. ¿Qué duele? La zona muscular. Duele cuando por la sobrecarga se comprimen la cuestión de la vértebra, los espacios intervertebrales, y puede manifestarse en dolor. Hay gente que no realiza actividad física, tiene una insuficiencia muscular y puede ser una causa importante de dolor. Conforme pasan los años, también nos vamos envejeciendo, la columna va cambiando y puede también ser una causa de dolor. La gente que realiza una actividad deportiva puede tener dolor en esa zona importante. Los jóvenes en crecimiento y desarrollo, los niños, también pueden manifestar dolor. ¿Por qué es importante conocer un poco más la columna? Porque en todos lados atienden la columna, en todos lados también hay charlatanes que se dedican a la columna, y eso es muy serio, porque la columna, después de lo que platiquemos ahorita, vamos a ver que es una zona delicada, es una zona que tiene mucha importancia en el sentido estricto de quién deba atender nuestra columna. Entonces la columna, decíamos, para forma sencilla de podernos entender por este medio, pues es un hueso encima de otro. Entre cada hueso hay un tejido, que es un disco, se llama disco intervertebral. A veces tenemos el concepto equivocado que el disco es el hueso, ¿no? El disco es lo que está entre cada hueso, entre cada vértebra, y es este que vemos aquí. Entonces es hueso, disco, y así nos vamos, les decía yo, desde el cuello hasta el coxis. Y de alguna manera esto es parte de la columna. Se le llama cuerpo, pero en la parte central, en la parte posterior del cuerpo, si ustedes lo ven, hay un agujero. Esto vamos a ejemplificar con la pluma, que es donde viene ¿quién? La médula espinal. ¿De dónde viene la médula? Vamos a entender que viene del cerebro, que baja a través de la columna entre el cuerpo vertebral, así como si bajara y descendiera. Y en las partes laterales tiene otros orificios. Ahí es por donde salen las raíces nerviosas que nos dan funcionamiento a nivel cervical, el funcionamiento de las extremidades superiores, a nivel de la cintura, el funcionamiento de las piernas. Por eso, si la columna o la médula se lastima, puede ser algo muy serio. Si yo rompiera aquí la médula, el paciente quedaría sin movimiento de las piernas. Por eso es tan importante y por eso es tan peligroso que se atiendan con gente que no tiene la capacidad o no está preparada o no es especialista para atender la cuestión de su columna. La médula quizás sea de la zona anatómica más delicada, todo es importante, pero la cuestión de la médula es la zona más delicada para que tengamos un cuidado extremo en la atención de la misma. Entonces se lleva un protocolo de estudio muy especial, que es la revisión del paciente, la sintomatología, los antecedentes, su historia clínica. Después ya corresponde a nosotros saberlos explorar, la zona donde les está manifestando dolor, ya sea nada más en la zona de la espalda, o si ese dolor baja hacia las piernas, si pasa por la zona glútea, por la parte posterior del muslo, por el chamorro, por la planta del pie. Así nos manifiestan los pacientes. Me duele desde la cintura hasta el pie o hasta el dedo gordo. También está la famosa ciática, que es una
manifestación clínica de dolor por el nervio ciático que sale en esta zona, en la zona lumbar. Entonces hay que saberlos explorar, hay que saberlos revisar, hay que saber anatomía para poder explicar y hay que ser especialistas para poderlos atender. Aquí el hecho de informarles cómo estamos formados es para que tengamos una orientación y acudamos a gente que esté preparada, que esté capacitada, que tenga un certificado de la especialidad, que tengamos la tranquilidad y la confianza de quien nos atiende sea la persona más adecuada para poder resolver la sintomatología. Si tú o alguno de tus familiares o algún conocido tiene un problema de este tipo, nuestros datos aparecen ahí en pantalla o podemos interrelacionar en forma directa haciéndonos preguntas a través de la red y podemos de alguna forma contestar a todas tus dudas. Y si tienes alguna duda que quieras que la veamos en forma directa, con todo gusto, contáctanos y será un placer poder atenderte.